Recordamos que los ponentes tienen 7 minutos de exposición. La primera comunicación, bajo el título Motivación y estrategias para la vacunación de la gripe de los trabajadores de un hospital de nivel 2 de Madrid. Lo presenta María Sandra de Priso Ceñudo, del Servicio de Salud Laboral del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón de Madrid. Cuando quieran. Bueno, como he sabido, la vacunación de la gripe sigue siendo una asignatura pendiente entre los trabajadores sanitarios. La Dirección General de Salud Pública emite un informe con el tanto por ciento de tasa vacunal de los trabajadores de cada hospital de la Comunidad de Madrid. Nuestro hospital ha sido durante 2 años seguidos el que ha conseguido una mayor tasa de cobertura vacunal y esto ha sido a partir del 2018. Se implantó en el hospital una serie de estrategias para intentar aumentar esa cobertura. Pero aún así, a pesar de los esfuerzos, no se ha conseguido alcanzar el objetivo de la OMS de cobertura del 75%. Bueno, entonces esto es lo que nos ha llevado a la realización de este trabajo, que tiene como objetivos conocer las motivaciones de los profesionales vacunados y analizar estas estrategias de vacunación. Bueno, con respecto a la metodología, obtuvimos una muestra de 496 trabajadores que formaban parte de la plantilla estructural del hospital y que ya habían sido vacunados de la gripe en la campaña 2021-2022. Bueno, de los trabajadores la edad media fue de 45 años, de los cuales, bueno, casi el 74% eran mujeres y el resto hombres. Entre la clasificación según la categoría profesional, bueno, se puede ver que la mayoría eran facultativos con un 32%, seguido de enfermeras con un 26%, de CAES un 19% y personal no asistencial un 11%. El resto de las categorías, bueno, pues el porcentaje de trabajadores era bastante menor. Para la realización de este trabajo, bueno, pues lo que se hizo, se entregó a los profesionales un cuestionario que debían cumplimentar. Y este cuestionario, bueno, pues fue una elaboración ad hoc en el Servicio de Salud Laboral. Entonces, bueno, pues se les entregaba el cuestionario. Este cuestionario estaba compuesto de 4 partes. La primera había una breve descripción del estudio y el consentimiento informado, seguido de los datos demográficos sociodemográficos que aparecían en la tabla anterior, y luego había una lista con las motivaciones en las que el profesional tenía que elegir cuál de las motivaciones le inducía a la vacunación. Estas motivaciones, bueno, las principales eran proteger mi salud, proteger la salud de los pacientes, de la familia, lo creo conveniente, bueno, etcétera. Me vacuné anteriormente, enfermedad crónica, convivo con mayores de 65 años, pasé la gripe años anteriores, recomendación médica, vacunación gratuita, compañeros vacunados u otras. Luego, con respecto a las... Luego, la otra parte del cuestionario era un listado en el que aparecían las estrategias y se les pedía que valorasen cada estrategia con una escala tipo Likert de 5 puntos. Las estrategias, bueno, pues eran principalmente flexibilidad horaria, vacunación itinerante por los diferentes servicios, resolución de dudas con respecto a la gripe, vacunómetro, que es un gráfico en el que cada día aparece en el total de trabajadores vacunados, recordatorios con respecto a los lugares, horas y días de vacunación. Luego también se hacían fotografías tanto del personal del servicio como de los trabajadores vacunándose, sorteo al final de la campaña de vacunación, entrega de un obsequio en el momento que viene el trabajador a vacunarse y luego, por último, se hacían también pues, agradecimientos al finalizar la campaña. Luego, bueno, para hacer el trabajo se basó, bueno, es un diseño observacional descriptivo transversal y para el análisis de los datos se usó el programa estadístico, ahí no aparece, el programa estadístico SPSS versión 23. Bueno, pues los resultados que obtuvimos, como pueden ver en el gráfico, de las principales motivaciones, proteger mi salud era el 83%, seguido de proteger la salud de los pacientes con un 58% y proteger la salud de la familia. El resto de motivaciones, pues
eran elegidos por los trabajadores en menor proporción. Por ejemplo, la de que sea una vacunación gratuita, pues como la sanidad aquí en España gratuita, pues no era una principal motivación para la vacunación. Bueno, también hicimos en el análisis estadístico, se hizo un chi cuadrado para ver si había una relación y era estadísticamente significativo la categoría profesional con respecto a una de las motivaciones, que era proteger la salud, y se vio que realmente las profesiones que tienen contacto más directo con el paciente, pues se elegían ese motivo para la vacunación en mayor grado que otros profesionales. Con respecto a las estrategias, bueno, se puede ver que las principales estrategias que tuvieron una valoración mayor por parte de los trabajadores fue la flexibilidad horaria, luego, que nos resulta un poco curioso, la resolución de dudas, y la tercera, vacunación itinerante. El resto de estrategias, bueno, pues las tuvieron en cuenta, pero parece ser que no fue algo que les indujese a tomar esa decisión de la vacunación. Y por último, bueno, pues como conclusiones, pues vimos que, por ejemplo, proteger la salud de los pacientes, que fue uno de los motivos para la vacunación, solo fue elegida en el 58% de los casos, y que la estrategia resolución de dudas de la vacunación obtuvo una valoración muy alta. Entonces, esto nos hizo pensar que era conveniente el desarrollo de nuevas estrategias, como es información y formación sobre la gripe a los trabajadores, para así poder alcanzar la cobertura vacunal que recomienda la OMS. Pues nada, me vacuno, te protejo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, María Sandra. Siguiente ponencia, bajo el título Elaboración de una herramienta de gamificación en prevención de riesgos laborales, plantando la semilla de la prevención en las generaciones futuras. Expone doña María Dolores García Pérez. Bueno, primero muchas gracias por vuestra asistencia, y más después de la cena de anoche. Y gracias a la organización por darnos la oportunidad de presentaros este proyecto que ha sido tan ilusionante para nosotras. Cuando mi compañera Lorena y yo hicimos Enfermeras del Trabajo allá por 2004, no pensamos que acabaríamos haciendo algo para niños, porque los niños no suelen trabajar. Y sin embargo, es lo que os traemos hoy. Queremos mostraros durante esta presentación que eso tiene todo el sentido del mundo dentro de nuestra especialidad. Creo que estaremos de acuerdo en que la prevención, a pesar de la importancia que tiene, no se le da la relevancia que debería tener. Se le trata pues poco más que como un trámite, sin haber una conciencia preventiva real en la sociedad. Para contribuir a corregir esa tendencia surgió este trabajo, con la intención de implantar la semilla de la cultura preventiva en las futuras generaciones, actuando desde edades tempranas. Nuestro trabajo es el diseño y elaboración de una herramienta formativa sobre riesgos básicos de prevención para población infantil. Para ello hemos usado herramientas innovadoras y metodologías punteras dentro del mundo de la educación. Hemos elegido la gamificación. La gamificación se podría definir como el uso de técnicas o dinámicas de juego u ocio para fomentar la motivación en el aprendizaje y conseguir mejores resultados. Es la parte más sofisticada dentro del aprendizaje basado en juego. Ofrece claras ventajas sobre otras metodologías más clásicas, pues aumenta la atención y la concentración, se recibe un feedback inmediato, facilita el recuerdo al estar asociada a una experiencia emocional y es una experiencia gratificante. Los niños pasan un rato súper divertido. El nuestro es un juego de escape o escape room online, que puede jugarse desde un ordenador, desde una tablet o incluso desde un teléfono móvil. Se compone de una narrativa de misterio que articula el juego y de una serie de pruebas, de pistas, de claves y un enigma final a resolver. Es importante que la narrativa tenga fuerza porque debe despertar el interés de los participantes y que las pruebas sean cuidadosamente elegidas, que no sean muy aburridas o muy fáciles o difíciles para la edad a la que van dirigidas. Para diseñarlas realizamos una revisión bibliográfica e hicimos un estudio de diferentes juegos de escape que ya estaban elaborados para la edad de nuestra población, que es de 8 a 10 años. Las realizamos en Geniali, que es una startup cordobesa posicionada internacionalmente entre las mejores del sector. También nos ayudamos de extensiones de Sandbox y los vídeos los creamos en Powtoon. Nuestro juego se llama La desaparición de Segurito, que es el personaje clave dentro de la campaña Aprende a crecer con seguridad de la Junta de Andalucía. Está presentado por 2 enfermeras del trabajo y se compone de 4 vídeos formativos
de 7 pruebas repartidas en 4 misiones que el alumnado debe superar, y todo eso está construido y articulado en 80 páginas de Geniali. Creamos 2 jugadores, Alba y Lucas, para que los niños y niñas se sintieran más identificados con el personaje con el que jugarían y se facilitara la inmersión en el juego. El material formativo para la resolución de las pruebas se dio mediante 4 vídeos. En ellos, 2 enfermeras daban nociones básicas sobre los riesgos más comunes: riesgos generales y señalización, riesgos eléctricos, cortes, golpes, caídas y atrapamientos, y riesgos posturales y auditivos. Quisimos elaborar nosotras mismas dichos vídeos para que el contenido se ajustara completamente a lo que queríamos transmitir y estuviera totalmente actualizado. Elegimos la animación, lo cual nos supuso un importantísimo desafío técnico, pero pensamos que valía la pena porque creemos que es un formato mucho más atrayente para la edad a la que iba dirigido nuestro juego. ¿Vale? Los vídeos fueron subtitulados para personas con problemas auditivos o bien si el juego se realizaba en algún lugar donde fueran difíciles escuchar los audios. Se compone, como he dicho, de 7 pruebas: une con flechas, memory, busca las diferencias, une con líneas, arrastra las palabras, verdadero o falso, y preguntas de respuesta múltiple. Aquí tenéis una pequeña pincelada de lo que era nuestro juego. En él no solamente se repasaban nociones básicas de prevención, también se ejercitaban otra serie de habilidades importantes para los niños y niñas, como la memoria, la agilidad mental, la concentración o la precisión. Con cada prueba superada obtenían un número y con todos ellos una clave que permitía abrir una caja fuerte donde encontraban la solución al juego. Bueno, y al final se llevaban un diploma virtual, que eso a ellos es que les encanta. En fin, para concluir esta presentación, queríamos resaltar que se ha construido una herramienta con una mínima inversión, pero que tiene unas posibilidades de uso ilimitadas y simultáneas, y que incluso puede usarse sin conexión en su versión en HTML, que ha sido testada con éxito en 11 colegios de la provincia de Sevilla, en 400 alumnos, sin presentar ningún problema técnico y con una acogida muy favorable, que contribuye a la implantación de la cultura preventiva y al reconocimiento de nuestra área de actuación, que pone en valor a la enfermería del trabajo. Este juego no solamente está creado por 2 enfermeras del trabajo, también está protagonizado por ellas, con la intención de dar visibilidad a nuestra profesión y a una de sus competencias más importantes, la competencia formadora. Y por último, queríamos señalar que los enfermeros del trabajo somos profesionales en constante actualización, que somos capaces de aprovechar cualquier ventaja o cualquier herramienta que nos ofrezcan las nuevas tecnologías. En este caso lo hemos desarrollado para niños, pero esto puede adaptarse a cualquier edad y eso nos abre un campo gigantesco de nuevas posibilidades formativas. En fin, que las TIC pueden ser muy útiles y muy divertidas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Dolores. Siguiente ponencia, titulada bajo el título Calidad de vida laboral y resiliencia en los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, estudio piloto. Expone doña Carmen Fernández Garrido, del Ayuntamiento de Granada. Muchas gracias a todos, buenos días y muchísimas gracias, Javi, por la presentación. Bueno, el concepto de calidad de vida laboral debemos entenderlo como la experiencia más amplia que puede tener un profesional en su ámbito de trabajo, y esta va a estar condicionada por factores motivadores que pueden hacer que la experiencia laboral sea positiva, o factores higiénicos, que son factores extrínsecos, que si bien cuando están presentes no van a producir una mayor motivación, sí que cuando faltan se asocian a la insatisfacción. Además, va a afectar a las diferentes facetas de los profesionales sanitarios y existen muchos predictores para ellas, como pueden ser la tensión laboral o las relaciones interpersonales. Por otra parte, la resiliencia en el lugar de trabajo se define como la capacidad que tienen algunos trabajadores para poder recuperarse de eventos adversos. Y esto puede hacer de mecanismo compensatorio frente al estrés o frente a la carga emocional que frecuentemente está asociada a los profesionales sanitarios y que puede haberse visto agravada, sin duda, por la pandemia COVID-19. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar la calidad de vida laboral y la resiliencia y la relación entre ambas escalas de los profesionales sanitarios atendidos en la Unidad de Salud Laboral del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Para ello realizamos un estudio piloto descriptivo y transversal en el que el muestreo fue intencionado y no estaba limitado ni por edad, ni por sexo, ni por ningún otro criterio,
y estaba dirigido a los profesionales sanitarios en activo que quisieran participar previo consentimiento informado. El reclutamiento lo hicimos mediante un cuestionario online en el que recogimos las variables que queríamos estudiar. Por una parte, aquellos datos sociodemográficos de edad, sexo, estado civil, nivel educativo, tiempo de permanencia en el servicio, experiencia laboral total. También recogimos si el servicio le permitía o no una flexibilidad y, por supuesto, los días perdidos por problemas de salud en el año anterior. Y además de esto, recogíamos los datos de la escala de vida laboral y de la escala de resiliencia. Estas escalas están validadas en la versión española y además tenían unas adecuadas propiedades psicométricas. La escala de vida laboral está formada por 24 ítems distribuidos en 6 áreas y sus respuestas se valoran mediante una escala de Likert que van del 1 al 5. Y por su parte, la escala de resiliencia está formada por 14 ítems que recoge datos de competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida, y las respuestas se valoran en una escala Likert que va del 1 al 7, desde estar totalmente en desacuerdo a estar totalmente de acuerdo. Los datos los recogimos del 14 de enero al 14 de febrero de este año y para el análisis estadístico de los mismos usamos el programa SPSS en su versión 26. Para variables cuantitativas utilizamos la media, la desviación estándar, y para las cualitativas los porcentajes y la frecuencia absoluta. Comprobamos la normalidad y aplicamos la correlación Rode-Spearman para analizar la relación entre ambas escalas. Para realizar este trabajo solicitamos el permiso al Comité de Ética Asistencial de la Junta de Andalucía y obtuvimos el dictamen favorable y, por supuesto, todos los datos que recogemos pues, están amparados por la Ley de Protección de Datos vigente actualmente. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Nuestra muestra estaba formada por 85 profesionales sanitarios con una edad media de 42,83 años, siendo el estado civil más abundante estar casado, pareja de hecho, seguido de soltero y divorciado. Y el 81% de nuestra población pues eran mujeres. Además, destacamos que la muestra estaba comprendida principalmente por enfermeras, casi en un 70%. El 27% de los encuestados decían tener un máster y solo un 2% estaba doctorado. La experiencia total media fue de 211,34 meses y la experiencia en el servicio de 97,73. Además, el 70,6 nos respondía afirmativamente a que el servicio le permitía flexibilidad y la media de días perdidos por motivos de salud en el año anterior fue de 14,32. Los resultados de la escala de vida laboral los podéis observar en este gráfico radial que muestra los porcentajes de respuesta para cada pregunta. Así podemos observar cómo en la categoría ¿estás de acuerdo? Superan el 50% las preguntas 1, tengo metas y objetivos claros, y la pregunta número 3, tengo la oportunidad de utilizar las habilidades en mi centro de trabajo. Muy cerquita de este 50%, he destacado también la 17 de en general me salen bien las cosas. El mayor porcentaje en estar en desacuerdo correspondió a la pregunta 23. ¿En mi área de trabajo estoy involucrado en la toma de decisiones que afecta al público? Pues en desacuerdo. Los resultados de la escala de resiliencia destacan mayores porcentajes en la categoría bastante en desacuerdo para la pregunta número 7. No me asusta sufrir dificultades porque ya las he experimentado en un pasado. ¿Vale? Totalmente, o sea, bastante en desacuerdo. Para la categoría bastante de acuerdo podéis observar que hay bastantes preguntas que destacan, alcanzando el mayor porcentaje la pregunta número 14, que se corresponde que cuando estoy en una situación difícil, por lo general puedo encontrar una salida. Y para la categoría de totalmente de acuerdo, destacó por encima de un 42% la pregunta número 9, pongo interés en las cosas. Bien, en la siguiente tabla podéis ver el estudio de correlación entre ambas escalas. Mostramos en amarillo aquellas preguntas para las cuales no obtuvimos correlación ninguna y en verde y en azul los valores en los que conseguimos significación y alta significación. Destaca de forma altamente significativa, con sus valores mayores, tener una adecuada autoestima y sentir que podemos manejar muchas cosas a la vez, con estar satisfecho con la vida y percibir que la vida tiene sentido.
así como en encontrar el sentido de la vida y mi vida es casi ideal, ¿vale? Conclusiones. Pues los valores promedio mayores en las categorías de estar de acuerdo y muy de acuerdo nos hacen pensar que los profesionales de nuestro hospital están más satisfechos con la calidad de vida laboral que insatisfechos. Los valores promedio mayores en las categorías de algo a total de acuerdo nos dicen que hay unos altos niveles de resiliencia en la población que hemos estudiado. El alto número de correlaciones entre las escalas nos incentivan al uso conjunto de las mismas y estamos convencidos que la calidad de vida laboral y la resiliencia son dos aspectos bastante importantes a seguir estudiando y a seguir vigilando en el ámbito de la salud laboral, cobrando especial importancia en el actual contexto de pandemia en el que nos encontramos. ¿Implicaciones para la práctica? Pues sabemos que si involucramos a los profesionales en la toma de decisiones que afectan al público, elevaríamos la calidad de vida que estos profesionales perciben. Deberíamos concentrar acciones en las personas que nos decían sentir miedo a sufrir dificultades porque ya la habían experimentado en un pasado y, por supuesto, tenemos que ampliar el estudio para poder comparar los resultados por categoría y poder intervenir en aquellas unidades en las que detectemos que existe una menor calidad de vida laboral y de resiliencia. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Carmen. Siguiente ponencia bajo el título Calidad de vida psicosocial de los trabajadores de la Unidad de Prevención en Almería durante el COVID-19. Expone don Alfredo García Corpas del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Buenos días. Pues vamos a hacer dicha presentación. No vamos a presentar qué sucedió en todo este tiempo con el tema del COVID-19. Creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría centrar las situaciones que han pasado los trabajadores distímicas, unas situaciones psicosociales complicadas, y quiero justificar la pertinencia de este proyecto con... Se ha centrado mucho la producción bibliográfica en aspectos biológicos, psicosociales también, pero no en aspectos psicosociales de los trabajadores de los servicios de prevención. De ahí el querer poder justificar dicho estudio. Por ello, el objetivo general, describir la calidad de vida de los trabajadores de los servicios de prevención en la provincia de Almería. El tipo de estudio fue un estudio descriptivo, transversal, realizado durante el segundo semestre en la provincia de Almería del año 2020. Nuestra población de estudio fueron todos los trabajadores del sistema sanitario público andaluz que en ese momento desempeñaran sus funciones como profesionales en alguno de los servicios de prevención de Almería. Para ello, los criterios de inclusión, todo aquel personal sanitario o no sanitario que se encontrara desempeñando dichas competencias, y el criterio de eliminación sería el no haber cumplimentado el cuestionario realizado para la ocasión. Bueno, mejor dicho, vamos por partes. El cuestionario empleado fue el Max Lag Burnout Inventory, en este caso validado en su población, en la población española, en el 1995, con sus tres clásicas esferas o dimensiones: agotamiento, despersonalización, realización personal. También fueron recogidas una serie de variables sociodemográficas: sexo, grupo de edad, convivientes en el hogar, años como profesional y el tiempo que lleva esa persona desempeñándose en el servicio. El tamaño muestral fue un tamaño pequeño, dado que en este caso unas 20-25 personas por ahí eran los profesionales que se encontraban en ese momento trabajando en los servicios de prevención de Huerca Lovera, Distrito Almería, El Ejido y, como no, el Hospital Universitario Torre Cárdenas. Y el muestreo no fue no probabilístico en este caso. El análisis de datos. Por un lado se hizo un análisis descriptivo, medidas de tendencia y dispersión y frecuencias absolutas y relativas. Y también se hizo un contraste de resultados entre las características demográficas y los diferentes parámetros del cuestionario, y fue comparado mediante el test exacto de Fisher. Después, por otro lado, a nivel de significación fue con P inferior a 0,05 y el programa empleado fue el STATA en su versión número 12. Los resultados, bueno, por comentar, hubo una predominancia del sexo femenino, entre 2 o más hijos, una antigüedad de unos 2 años o superior en el servicio, una franja de edad comprendida entre 45 y 65 años de los trabajadores, y entre 2 y 3 convivientes en el domicilio donde las personas vivían. Y aquí estaba la madre del cordero. En las esferas de cansancio emocional y de realización personal hubieron indicios de burnout. Entonces, da un poco que pensar sobre... ayer cuando estuvimos hablando
con nuestra compañera Carmen de Vigo en su presentación sobre cómo se desempeñan los servicios de prevención, lo de cuidar al cuidador es una cosa fundamental en este sentido. Y hubo un riesgo intermedio moderado en cuanto a la despersonalización de los trabajadores. No obstante, el análisis bivariante no arrojó ningún resultado estadísticamente significativo. Con esta gráfica quisiera, justo donde se encuentra la circunferencia fue el periodo donde fue realizada, en este caso, el poder administrar los cuestionarios, ¿vale? Para hacernos un poco la idea que después el Angliru que vino, que si fuera las cotizaciones del Bitcoin nos hubiéramos hecho de oro, ¿no? Pero no era el caso. Desafortunadamente, esta es la tasa de incidencia de SARS-CoV-2 en la provincia de Almería. Los datos son al 22-23 de marzo, vamos, hasta hace 3 días. De hecho, ahí hay una meseta un poco preocupante. Y con ello quisiera también decir, bueno, como fue los datos captados en ese momento, esa fue una de sus limitaciones. Entre las limitaciones del estudio, que no se hizo después un post, sino que tenemos esos datos de manera transversal, esa fotografía de ese momento. Hubo un sesgo de selección, evidentemente, por la naturaleza del tipo de muestreo, un sesgo de información y también, por supuesto, un bajo tamaño de muestra. No obstante, sí es verdad que es el tamaño de muestra al que nosotros pretendíamos llegar. Las conclusiones. Los trabajadores de los servicios de prevención tuvieron un desgaste emocional y fue como tal referido. Y con esto quisiera echar un capote, por decirlo de algún modo, también a las administraciones de lo fundamental que es invertir en prevención de riesgos laborales, sobre todo porque somos quienes debemos cuidar, en este caso, a los trabajadores, y fundamental en este tipo de situaciones, sobre todo con arreglo a la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2017-2022, el fomento de la cultura preventiva. Y después, bueno, una pincelada de la intervención enfermera, la NIC 8820, que, ostras, creo que nos ha tocado a todos ejercerla durante estos 2 años, ¿verdad? Ya para concluir, bueno, la frase, unos sueñan evadirse la realidad, otros sueñan para cambiarla. Donde pone sueña, podemos poner motivar, impulsar, para propulsar nuestra disciplina, validarla, que es el objetivo fundamental de esta presentación, para darle importancia que realmente tenemos. Y bueno, eso es Cabo de Gata, sin calima y sin historias. Así que, si os ha gustado la imagen, y ya que estamos en un congreso internacional, lo decimos en inglés, Visit Almería. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Siguiente ponencia, bajo el título Gestión de la pandemia de COVID-19 desde la consulta de enfermería del trabajo, expone doña Cristina Ruiz Martínez, residente de 2º año de enfermería del trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Hospital Torre Cárdenas de Almería. Bueno, pues soy Cristina Ruiz y voy a hablar de la gestión de la pandemia COVID-19 de la consulta de enfermería del trabajo. Pues bueno, siendo residente, tengo la suerte de que en mi servicio he sido tratada como una más del personal enfermero y no he visto diferencias respecto a mis otros compañeros y es un orgullo decirlo. Como todos sabemos, la pandemia ha producido un incremento en las actividades de la enfermería del trabajo. Además de hacer la vigilancia de la salud, como la campaña de vacunación antigripal o los exámenes de salud, nos hemos centrado sobre todo en el control de enfermedades transmisibles, en la vigilancia epidemiológica. La situación social que vivíamos era de que los centros de salud estaban desgastados y el Hospital Torre Cárdenas o nuestra consulta de enfermería del trabajo asumió actividades que no correspondían a nuestra población, a nuestros profesionales. Como por ejemplo el seguimiento de casos de nuestros profesionales sin hacer distinción entre si se habían contagiado fuera del trabajo o dentro, realizando las actividades asistenciales. El objetivo de mi trabajo es difundir las gestiones realizadas desde la consulta de salud laboral en torno a la infección del SARS-CoV-2 y describir la relación entre la prevalencia de casos COVID-19 y la relación con las intervenciones o la eficacia de las intervenciones de enfermería del trabajo. Se realizó un estudio analítico y descriptivo sobre los datos recogidos de la gestión de nuestra consulta en torno a
al COVID-19. Y se han analizado los datos de los profesionales contagiados sin diferenciar el nexo laboral o no laboral desde marzo del 20 hasta enero del 22. Las intervenciones que realizamos desde nuestra consulta eran el seguimiento y rastreo de los casos positivos, ya hemos dicho, tanto los laborales como no laborales, la realización de PCR y detección de anticuerpos sanguíneos del COVID y la campaña de vacunación, tanto del COVID como en exclusiva la de la gripe, ya que desde 2020 salud laboral se diferenció de medicina preventiva. Este verano hemos asumido el seguimiento de los accidentes riesgobiológicos y nos encargamos tanto de la formación de la colocación y retirada de los EPI como para evitar los accidentes riesgobiológicos. También colaboramos con los centros de salud realizando las macrovacunaciones COVID de la población perteneciente al grupo 7 y de la población general. Realizamos estudios de cribado y de brote, asumiendo la gestión, petición de solicitudes y realización de muestras, cooperando con la UNVI, diciendo diariamente las altas y las bajas de los casos COVID y luchábamos diariamente contra la desinformación y la incertidumbre de nuestros trabajadores. Los resultados fueron de que en el conjunto de la gestión de los casos positivos, el 80% fueron no laborales, es decir, se contagiaron en el ámbito comunitario y solo un 20% fue debido a la práctica asistencial de nuestros trabajadores. Aquí podemos ver dos gráficas. La primera de arriba es la incidencia COVID en toda la provincia de Almería, ¿vale? En la población general. Y la de abajo es la prevalencia de casos COVID que hemos gestionado desde nuestra consulta. La línea morada serían los casos no laborales y la línea verde serían los laborales. Podemos ver que la subida y las bajadas de la curva, los casos no laborales, vemos que son más acusadas que los laborales, que son más suaves. Y podemos notar que nuestro pico de asistencia fue entre finales de diciembre y principios de enero del 21, que casualmente coincidió con la campaña de vacunación COVID, la prima vacunación, y esto nos dio un respiro, ya que vemos que después de la vacunación la vacuna hizo su efecto y disminuyeron drásticamente los contagios. También podemos ver que en nuestro pico más alto, que ya lo hemos mencionado, los laborales no llegan ni a la mitad de la curva de los laborales. Bueno, nuestras conclusiones pues son que las intervenciones de enfermería del trabajo son vitales para el control de enfermedades, de transmisión de enfermedades en nuestros trabajadores, ya que la formación y la sensibilización de nuestros profesionales fueron nuestras herramientas para contribuir en la disminución de la incidencia de los casos COVID en el ámbito hospitalario. Bueno, y estas son unas conclusiones que hemos sacado de nuestras intervenciones, que destacamos que no tenemos ningún registro digital para registrar nuestras intervenciones de enfermería y sacar estadísticas de nuestras intervenciones. Tampoco tenemos ningún soporte para realizar las valoraciones de enfermería, ni basadas en las necesidades de Virginia Henderson ni los patrones de Mayor y Gordon. Tampoco podemos registrar los diagnósticos de enfermeros con nuestro lenguaje estandarizado. Estas dos herramientas nos facilitarían la realización de nuestros planes de cuidado estandarizados y a una visión más amplia podríamos hacer inferencias estadísticas sobre nuestra población trabajadora, visualizando cuáles son los diagnósticos de enfermería más frecuentes en nuestra población trabajadora y hacer programas de prevención y promoción de la salud centrados en las necesidades de nuestros propios trabajadores.
Aquí os dejo la bibliografía en la que me he centrado para hacer el trabajo y muchísimas gracias a todo el asistente por escucharme y ya está. Muchas gracias, Cristina. Siguiente comunicación. Bajo el título Enfermería del Trabajo y vacunación antigripal en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas. Suma y sigue. Expone doña Emilia Galindo López, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Hospital Torre Cárdenas de Almería. Hola, buenos días y en principio gracias al comité organizador, al científico, de esta oportunidad de presentar esta presentación sobre la enfermedad del trabajo, vacunación antigripal en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas. Y bueno, todos sabemos que las personas que trabajan en el ámbito sanitario están más expuestas a enfermedades que son inmunoprevenibles y que son vectores de transmisión nosocomial. Y bueno, está demostrado también que la intervención más eficaz para prevenir la gripe es la vacunación. Insistimos en esto porque los programas de vacunación dirigidos a este colectivo son unas estrategias principales de la salud laboral en los centros sanitarios. Es una parte muy importante de la enfermería del trabajo. Bueno, los objetivos son describir los resultados obtenidos en las campañas de vacunación antigripal en nuestro hospital, sobre todo desde que se incorporó la enfermería del trabajo, y exponer las acciones y estrategias que hemos utilizado desde nuestra unidad, ¿vale? Bueno, hemos realizado un análisis de los datos de las campañas de 2016 a esta última, y bueno, nuestro hospital tiene aproximadamente unos 4.017 trabajadores que no están ubicados solamente en el hospital, sino que hay 3 centros adscritos en la misma ciudad, ¿vale? Aquí, en principio, pues partimos de la base que en 2016 se vacunaron 441 trabajadores solamente. Y en 2021, ya veis que la diferencia es muy importante, hemos vacunado 2.689 trabajadores. Entonces, la flecha indica, bueno, un poco la incorporación de la enfermedad del trabajo de coger esta estrategia y vacunar. En 2018 fue cuando arrancamos. Y recordamos, como ha dicho la compañera, la OMS, para que haya una inmunidad de grupo, tenemos que cubrir el 75% de la población. La campaña de 2018, que es donde partimos, pues supuso un inicio de mejoras de medidas, porque teníamos una tasa de vacunación bajísima. La principal de todas fue el acercamiento al trabajador del punto de vacunación. Hicimos muchas sesiones informativas dirigidas a todos los trabajadores y, bueno, también empezamos a investigar sobre qué estrategias utilizaban en otros artículos e investigar qué estrategias podíamos aplicar para aumentar la adherencia a la vacunación. Pero lo principal de todo es que lo último iba a salir a nevera de playa, pero bueno, ha salido ya. Lo principal de todo que fue esa campaña, el título es Nevera en mano. Cogimos la nevera, que es lo que teníamos, empezamos a movernos por el hospital. Hola, que somos enfermeras del trabajo. Ah, pues sí, ¿eso qué es, no? Porque y ya empezamos a darnos a conocer y con la nevera en mano. La campaña siguiente, bueno, aquí en 2018 ya conseguimos mejorar, pasamos de 400 y pico a 910 trabajadores y, como coincidimos con otros estudios que consultamos y como la compañera ha dicho, los facultativos, vamos, a mí me sorprendió, se vacunaron más que los enfermeros y que los auxiliares, pero bueno, eso fue en 2018. Ya pasamos a la campaña siguiente, de 2019 a 2020. Entonces fue la campaña estrella. Ahí ya empezamos a aplicar estrategias de forma simultánea. Entonces, aumentamos la campaña de información, aumentamos la línea de investigación, hicimos una captación activa más agresiva, salíamos 2 o 3 días a la semana a todos los puntos a vacunar y yo quiero destacar también que la dirección fue muy importante que se implicara de forma activa, incluso a los mandos intermedios le insistían que informaran a los trabajadores, en todas las reuniones le insistía a todos los mandos intermedios que transmitieran esa información. Y bueno, sobre todo aquí hay una cartelería de impacto que a mí me encanta, porque lo hizo un compañero que fue el primer residente, que ahora ya soy de otra comunidad, no ha abandonado, pero bueno, se va bien. Y entonces esa cartelería se iba transmitiendo por todas las redes sociales. Tengo que destacar que no se van a ver luego bueno, no importa. Que lo más importante de esta campaña fue el desplazamiento a todos los puntos, transmisión inmediata en redes sociales de cuántos se habían vacunado, quién se había vacunado. Y bueno, es que la última es para destacar. Voy a respirar hondo. Sí, porque voy muy rápido, muy bien.
Muy bien, es que siempre me con el tiempo acelerado. Pues entonces, que lo importante fue transmitir el lema de que la vacunación es una cosa muy importante para todos y yo también me vacuno. Y instantáneamente en todas las redes salía, se ha vacunado este, se ha vacunado el otro, este servicio. Entonces, a diario, número de vacunados, ¿vale? Y motivando a todos los trabajadores. Otra cosa que motivó, creo, fue un sorteo de una cena en un restaurante de prestigio y entonces eso creo que motivó algo, ¿no? A 2 personas. Y esto supuso un gran esfuerzo, pero llegamos al objetivo que tenía propuesto la consejería del más del 40% de trabajadores vacunados. Y aquí en este gráfico podéis ver que en consulta, en el punto fijo, solo se vacunaron menos de un 20% de todas las vacunas que se administraron. Fue duro, pero sirvió. Y bueno, ya la campaña siguiente, no voy a decir mucho, más que a todos nos ha influido la pandemia y en la vacunación antigripal pues también ha influido la pandemia. ¿Cómo ha influido? Pues a partir de que se comunicó que se iba a iniciar la vacunación del COVID, pues ya el último trabajador que se vacunó fue el día 23 de diciembre, nadie se quiso vacunar nada más. Ya faltaban 5 días para que iniciáramos la vacunación del COVID y ya ahí se acabó la vacunación de la gripe y también se veía un poco el cambio de tendencia en la vacunación antigripal, influenciada por la pandemia del COVID. De todas formas, seguimos creciendo en vacunación en esa campaña y ahí ya pues vemos que superan el 40% la mayoría de sanitarios, siendo el 45% los residentes. En la campaña siguiente, no sabemos qué íbamos a recoger después del COVID, y bueno, es que la presentación no la he comprobado antes, iba saliendo las fotos y iba viendo un poco más claro todo, pero bueno, lo resumo un poco que seguimos manteniendo todas esas estrategias que hemos planteado inicialmente y ampliamos el horario de consulta fija de mañana también a tarde, durante 2 primeros meses. Entonces hizo que entre octubre y noviembre se vacunara mucha población. Bueno. Aquí vemos también la comparación entre la campaña 2020-2021, que fue la entrada de la pandemia, y la campaña actual. Vemos que ha crecido también muchísimo en todas las categorías. Hay una especialmente que destaca, como la fisioterapeuta, se han animado más a vacunarse, y el personal de lencería y los pinches de cocina también, personal de. Ahí se nota que había un incremento bastante grande, con lo cual ya llegamos al 60% también en muchas de las categorías, que somos enfermeras, auxiliares y facultativos, y los residentes. Ahí vamos en cabeza. Si ya analizamos más por las 3 últimas campañas, que son, digamos, las que hemos intervenido más en la enfermería del trabajo, pues, y también vemos un poco esquemáticamente cómo puede haber influido la pandemia, porque en enfermería hemos mantenido 2019-2020 y hemos pegado un salto importante en 2021. Los auxiliares han ido creciendo progresivamente y los facultativos es como que durante la pandemia decidieron no vacunarse de la gripe, ¿no? Entonces, y hay otros colectivos porque han ido añadiéndose, como los celadores, también han ido adhiriéndose a la vacunación. Y bueno, este es un poco más resumen de todo el proceso, de todo este tiempo. Y bueno, en 2016 la tasa de vacunación era bajísima, 22%. En 2018 fue el despegue, fue cuando incorporamos el del trabajo. En 2019, en esa campaña fue la campaña estrella, cuando implantamos toda la estrategia y superamos el objetivo que estaba planteado por la consejería. Y en el 2020 llegó el COVID, pero seguimos creciendo, seguimos avanzando a pesar de todas las dificultades. Y ya esta última campaña, que para mí es suma y sigue porque seguimos avanzando, hemos llegado al 67% de los trabajadores vacunados, pero todavía nos falta para llegar al 75%. Entonces hay que seguir en esa misma línea. ¿Ya queda poquito? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Está. Pues solo quiero poner esta foto y un minuto, que representa el trabajo que hemos hecho, la trabajadora que quería vacunarse, y esta foto que también creo que es del Observatorio del Calarto de Almería, ¿vale? Como refirió en la primera conferencia el doctor, me he apuntado el nombre porque Yuka Takala, porque en Almería también miramos a la estrella y al cielo. Y gracias por vuestra atención. Después de la Gracias, Emilia. Gracias. Siguiente ponencia, bajo el título Programa de Educación para la Salud en formato audiovisual para mejorar la cobertura de vacunación antigripal en trabajadores del hospital. Expone Raquel
Calabria Díaz Cano, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Cuando quiera. Hola, buenos días. Soy Raquel Calabria. En primer lugar, mi agradecimiento al Comité Científico y Organizador que ha hecho posible este primer Congreso Internacional de Enfermería del Trabajo en esta ciudad tan emblemática de Sevilla. Voy a presentaros nuestra comunicación, cuyo título es Un programa de educación para la salud en formato audiovisual para mejorar la cobertura de la vacunación antigripal en los trabajadores del hospital. Bueno, como todos aquí, soy enfermera especialista en enfermería del trabajo, trabajo en el Hospital de la Princesa de Madrid. Es un hospital universitario de alta complejidad a nivel 3 que consta de 500 camas y que pertenece, bueno, aparece en muchos rankings como uno de los hospitales mejor valorados, dentro de los 25 hospitales mejor valorados de España. También soy la tutora de las residentes de nuestra especialidad que han colaborado en la realización del trabajo, que son Inés Carrasco Curiel, enfermera residente de segundo año, y María López Fernández, enfermera residente de primer año. Este proyecto surge desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de nuestro hospital al detectar una muy baja cobertura en la vacunación antigripal de los trabajadores. Sabemos que la gripe estacional representa una alta carga de morbilidad a nivel mundial y es por ello que la enfermera especialista en enfermedad del trabajo tiene un papel muy importante para conocer e implementar las herramientas de comunicación que consigan motivar a los trabajadores a que vengan a nuestro servicio a vacunarse. El objetivo principal del proyecto, del estudio, fue evaluar el impacto que tenía el programa de educación para la salud en formato audiovisual para mejorar la captación y la cobertura de vacunación en los trabajadores de la campaña de este año de la gripe, el 2021-2022. Y como objetivo secundario, se analizó si existían diferencias en los resultados en función de su categoría profesional y para ello, bueno, establecimos los siguientes grupos: personal sanitario con formación universitaria, personal sanitario con formación profesional y el personal de gestión y servicios. En cuanto a la metodología, se planteó un estudio cuasi experimental antes-después y el análisis estadístico de los datos lo realizamos con los programas de SPSS y Excel. Obtuvimos una muestra de 8.428 trabajadores en activo desde el año 2019 hasta el año actual, hasta el año 2022, comparando el tipo de captación que habíamos utilizado. Los trabajadores firmaron un consentimiento en el que recogíamos diferentes datos, pues de filiación, de su puesto de trabajo, el servicio al que pertenecen. Y bueno, en la campaña del 2019 y la del 2020 utilizamos los canales habituales que en nuestro hospital siempre había sido cartelería repartida por el hospital. También se manda un email al correo corporativo a nivel informativo y varios pop-ups. Cuando se enciende el ordenador aparece. En la campaña de este año, pues diseñamos el programa audiovisual, elaboramos un vídeo, además de los canales anteriores, y como algo importante que nos pareció es que incluimos a trabajadores de las diferentes categorías a que participasen en la elaboración del vídeo, que voy a poneros ahora para que veáis lo que hicimos en nuestra intervención. El virus de la gripe continúa siendo en la actualidad la enfermedad inmunoprevenible más frecuente en los países desarrollados. La vacunación es la principal medida de prevención individual y comunitaria para hacer frente a la gripe. ¿Sabías que la coinfección de gripe y COVID multiplica por 2 el riesgo de muerte? Vacunarse es tu mejor defensa. Es segura y eficaz. ¿Sabías que el personal sanitario tiene mayor riesgo de contraer enfermedades inmunoprevenibles? Por eso, si te vacunas, vas a estar más protegido frente a la gripe. Además, mejora las condiciones de tu entorno y la de tus compañeros. Y tus pacientes y familiares también tendrán menos posibilidades de infectarse. Y recuerda, no solo los profesionales sanitarios deben vacunarse, también personal de mantenimiento, administrativo, voluntarios o estudiantes y cualquier otro trabajador del hospital. La prevención empieza en ti. Este año, más que nunca, me vacuno contra la gripe. Este año, más que nunca, me vacuno de la gripe.
Vacúnate de la gripe. Es una vacuna segura y eficaz. La prevención empieza en ti. Tu vacuna me protege. Este año me vacuno de la gripe porque es mi mejor defensa. Yo me vacuno de la gripe por mis pacientes. Yo me vacuno de la gripe por mí, por mis compañeros. Y por mí el primero. Yo me vacuno de la gripe por mí y por ti. Vacúnate de la gripe. Por ti. Por todos. Bueno, no me quedan los resultados. Gracias. Bueno, en cuanto a los resultados, se observaron diferencias significativas al comparar los índices de vacunación pre-post intervención, resultando una P menor de 0,01. Y como veis, el porcentaje de vacunación de este año fue el 57,2%, que todavía nos queda para conseguir los objetivos de la OMS bastante, pero que fue superior a años anteriores. También se observan diferencias estadísticamente significativas al analizar las categorías profesionales, siendo el porcentaje de vacunados dentro del grupo de personal con formación universitaria superior al grupo con formación profesional. En esta última campaña incluso la diferencia se ha acentuado entre estos dos grupos, por lo que nos ha hecho pensar que necesitamos implementar futuras estrategias de motivación hacia el personal sanitario con formación profesional para conseguir su vacunación. Como conclusiones, conclusión 1 es que un programa de educación para la salud en formato audiovisual ha resultado ser una herramienta eficaz para mejorar la cobertura vacunal de los trabajadores del hospital. Y conclusión número 2, los profesionales con formación universitaria son los que se han mostrado más proactivos o más receptivos a recibir la vacunación contra la gripe. Entendemos que seguramente será por su formación o conocimiento sobre esta enfermedad. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero vale, que muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente comunicación, bajo el título Seguimiento de los trabajadores afectados por COVID-19 en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Expone Pia Francisca Rojas King, residente de segundo año de Enfermedad del Trabajo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. A ver, no sé si me escucháis, voy a hacer un esfuerzo. No, por ahora lo voy a intentar. Venga. Bueno, nuestro trabajo, nuestra comunicación oral se titula El seguimiento de los trabajadores afectados por COVID-19 en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Dale, sí. Tampoco pasa. Ahora sí, vale. La publicación de la adaptación de estrategia precoz, vigilancia y control del COVID-19 en periodo de transmisión comunitaria del 30 de diciembre de 2021 acortó el periodo de cuarentena de 10 a 7 días para el personal de los centros sanitarios o sociosanitarios e incorpora la realización de test de antígeno para la reincorporación al puesto de trabajo. En nuestro hospital, esta actividad recae a diario en las enfermeras del trabajo de la Unidad de Vigilancia de la Salud, previa valoración médica del estado de salud del trabajador. De este modo, se aplica el protocolo de seguimiento y atención a los trabajadores afectados por COVID, que corresponden a casos confirmados derivados de la Unidad de Medicina Preventiva. Este protocolo consiste en un seguimiento telefónico que incluye una valoración inicial del estado de salud, posterior control de síntomas e indicación sobre medidas de aislamiento. Semanalmente se envía el listado a inspección médica con las fichas de baja y alta
de las incapacidades temporales para que puedan ser mecanizadas en el sistema. La realización del test de antígeno se programa al 7º día desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico en el caso de los asintomáticos, siempre y cuando hayan transcurrido al menos 3 días tras la resolución de los síntomas. El test de antígeno se repite cada 48 horas hasta obtener un resultado negativo. En el caso de los trabajadores que tras la realización de varios tests continúan con un resultado positivo, se puede realizar una PCR con determinación de ciclos según el criterio médico. Todos los datos obtenidos en este seguimiento telefónico son traspasados al sistema de WinMetra, ¿vale? Para realizar una posterior elaboración de indicadores específicos que describan y caractericen el virus en la población de los trabajadores. ¿Qué objetivos tiene esta comunicación? Pues caracterizar el seguimiento de los trabajadores afectados por COVID y analizar la eficacia de las nuevas medidas implementadas en ese momento, que fue el acortamiento de la cuarentena y el test de antígeno negativo previo a la reincorporación. La metodología que se utilizó se realizó un estudio de tipo descriptivo longitudinal, ¿vale? La muestra estuvo compuesta por los trabajadores diagnosticados de COVID-19 y que acudieron a la unidad para realizarse sus test de antígenos entre el día 7 de enero y el 25 de febrero de 2022. Se excluyeron de la muestra a los trabajadores de baja por otros procesos y a aquellos que estaban también en modalidad de teletrabajo o los que fueron positivos al momento de la fecha de corte de la muestra. Se realizaron un total de 1.159 test de antígeno a 687 trabajadores durante un periodo de 50 días. Cada uno de estos grupos que ves aquí corresponde a una semana. Los días de máxima concentración de los test fueron los días lunes, miércoles y viernes. La muestra estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres, un 80,1%, siendo levemente superior en relación a la proporción de trabajadoras en la plantilla del hospital, que en realidad son un 75,2%. Aquí tenéis la muestra y esto es la plantilla del hospital. Las categorías profesionales más afectadas fueron las enfermeras con un 30,1%, los TCAE con un 24,3% y los médicos con un 14,7%. Este grupo representa el 69,1% de la muestra. Si comparamos a simple vista la distribución de trabajadores afectados por categoría profesional que hemos visto anteriormente con la distribución de los mismos en la planilla del hospital, se pueden apreciar gráficos bastante similares. Este es el primero y este es el segundo, ¿vale? Luego, ahora bien, si vamos al detalle por categorías profesionales en relación a la proporción de trabajadores del hospital, la categoría profesional con más afectados corresponde a los TCAE, con un 14,4% seguido por las enfermeras y los médicos, con un 13,3% y un 10,2% respectivamente. Las áreas con más casos fueron urgencias, con 65 casos, medicina interna con 64 y anestesia con 52. Si comparamos las áreas con mayor cantidad de casos, podemos ver que las categorías profesionales más afectadas continúan siendo las enfermeras y los TCAE. En este gráfico de burbujas podemos ver que el número de test por trabajador fue de 1 a 5, siendo la moda 5, con 358. En relación a los días de incapacidad temporal, pues podemos decir que el 74,96% de los trabajadores estuvieron más de 7 días de baja en realidad. Aquí podemos apreciar cómo la distribución tiene un leve sesgo hacia la derecha, esta colita que está aquí, ¿vale?, debido a un valor extremo que se aleja bastante de la media, alterando la representación de la muestra, donde el rango de días de baja va desde 1, que está aquí, a 28. La media corresponde con 9,56 días
de baja, lo que no es posible porque las bajas no se pueden partir, o sea, en realidad son 10 días, coincidiendo con la mediana. O sea, esta línea de aquí se desplazaría con esta y quedarían juntas. La desviación estándar de la muestra es de 3 más menos 3 días, ¿vale? Mientras la moda se mantiene en 11. Finalmente, destacar que el 94,6% de los trabajadores fueron dados de alta tras un resultado negativo con un test de antígeno, no requiriendo otras pruebas. Y de los trabajadores que presentaban sintomatología al momento del alta, que fueron solo un 34% de ellos, los síntomas fueron leves e inespecíficos, dentro de los que encontrábamos mocos, cefalea y tos. Pues a modo de conclusión, primero que los colectivos con mayor prevalencia coinciden con los que se dedican de forma directa al cuidado de los pacientes, en este caso las enfermeras y los TCAE, y que el periodo de cuarentena establecido es insuficiente. La mayor parte de los trabajadores continúan dando positivo al 7º día desde el inicio de los síntomas y no pueden reincorporarse a su puesto de trabajo. Muchas gracias, Pía. Siguiente ponencia, implementación de la deshabitación tabáquica en profesionales sanitarios desde los servicios de salud laboral. Expone Francisca Gasco Fernández del Hospital de Écija de Sevilla. Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya me han contado que anoche la cena fue espectacular, lamento habérmela perdido. Gracias al comité organizador y al comité científico por permitirme que hoy esté aquí para traeros nuestra experiencia con respecto al tabaco en la consulta de salud laboral. Como todos sabemos, el consumo es la primera causa aislada de mayor mortalidad prematura prevenible. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 4 millones de personas mueren al año como causa directa del tabaco y 1,2 millones como causa indirecta, es decir, son los fumadores pasivos que todos ya vamos conociendo. Se sabe mucho del tabaco en la población en general, sin embargo, en los sanitarios se conoce muy poco, no sabe cómo nos comportamos con respecto al hábito tabáquico. Y que el abordaje del tabaco requiere una acción tanto preventiva como educativa. Por lo tanto, lo que nosotros nos planteábamos era saber qué percepción del tabaco tenía el profesional sanitario. Y era lo que nosotros nos planteamos. Queríamos saber cuántos fumadores teníamos en un momento determinado en nuestra organización y hacer un programa de deshabituación tabáquica que estuviera centrado en el trabajador. Es decir, que fuera un programa accesible y flexible. Los objetivos que nos planteamos fue, primero, estimar qué prevalencia de fumadores teníamos, conocer qué opinión, conocimiento, percepción, incluso sus actitudes con respecto al tabaquismo de todos los trabajadores sanitarios y ayudar a esa deshabituación tabáquica. Fue un estudio descriptivo transversal. Estuvo elaborado por un cuestionario que estaba validado por la RASE, la Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humo, y la población de referencia teníamos la encuesta nacional, la encuesta andaluza de salud, que ese año empezó a hacer la publicación y además los datos estaban muy actualizados. ¿Cuál fue nuestra población de estudio? Pues fueron todos los trabajadores de la agencia sanitaria, ahora ya se ha extinguido esa agencia sanitaria, fueron todos los trabajadores en activo que se encontraban trabajando en ese momento en la agencia sanitaria. ¿Qué tomamos para incluir a ese trabajador? Pues que estuviesen en activo en ese momento y que hubiesen cumplimentado el cuestionario. La metodología y el análisis de los datos lo hicimos por objetivos. En primer lugar, hicimos un estudio, un análisis bivariante de todas las variables que estuvimos recogiendo. Ahí se ven, fueron sociodemográficas. Recogimos la dependencia física de todos los trabajadores, qué intención de abandono tenían, si habían hecho intentos previos o no, y además la ayuda de la organización. Si en sus intentos previos esa organización le había ayudado en costearle un tratamiento o en un tratamiento motivacional.
Nuestro análisis fue basado en frecuencia y porcentaje. No queríamos hacer grandes números, queríamos tener prontos resultados para poder actuar, que era lo que nosotros queríamos. Entonces, tuvimos una participación bastante buena, fue de un 78,05%. De 624 trabajadores nos rellenaron la encuesta 487, por lo tanto estábamos bastante contentos. De esta encuesta, el 70,8% nos dijeron que no eran fumadores y un 29,2% que eran fumadores. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Cómo estábamos? Pues estábamos muy por encima de la media andaluza de fumadores, porque la media en ese entonces estaba en 27,4%. Por lo tanto, queríamos empezar a trabajar pronto. De los fumadores, ¿qué nos dijeron? Pues que un 26,2% no querían dejar de fumar. El 46 y pico por ciento dijeron que algún día se lo plantearían. Sin embargo, contábamos con un 27% que querían dejar de fumar. Y nosotros, eso fue nuestra prioridad, centrarnos en ello. ¿Qué pasaba? Pues que contábamos con una ventaja. Y a pesar de que todo el mundo creía que esto era un inconveniente, no. Sabemos que un trabajador o una persona para dejar de fumar se requiere entre 1 y 3 intentos. Por lo tanto, nosotros teníamos que habían realizado ya bastantes intentos, casi el 80% de nuestra muestra. Era algo que íbamos a tener a favor. Y luego, algo que era en contra era que el 29,8% tenía un muy alto grado de dependencia hacia la nicotina. Por lo tanto, una vez que nosotros ya recogimos la prevalencia de los fumadores que teníamos, nos centramos en nuestro segundo objetivo, que era conocer la opinión, conocimiento y percepción que tenían los trabajadores sobre el tabaquismo. Le dimos los resultados. Vimos cómo podíamos trabajar y en ese momento invitamos a una psicóloga y realizamos charlas de sensibilización del tabaquismo. Creíamos que eso era fundamental para que nuestro programa funcionara. Entonces se le escuchó todas las dudas que tenían. Vosotros sabéis que los sanitarios quizás somos la peor población a la hora de actuar en hábitos saludables. Pero bueno, tuvo una buena aceptación, acudieron tanto fumadores como no fumadores y además todos estaban bastante contentos. Nuestro tercer objetivo sobre el que teníamos que trabajar era en la deshabituación tabáquica. Realizamos un programa de deshabituación, como ya he dicho antes, flexible y accesible para el trabajador. Es decir, en horario laboral y en turno de trabajo. Entonces, ese trabajador siempre se le facilitaba. Si era un trabajador del quirófano, pues siempre se ponía a primera hora de la mañana, que era cuando le venía bien. Al principio, como eran tantos los trabajadores que querían dejar de fumar, pues hicimos una intervención avanzada, pero fue en grupo, fue grupal. Pero con el paso de los años tuvimos que ir haciendo individual y en consulta, porque ya no formábamos un grupo. Es cierto que el grupo se apoyaba mucho. Creo que por eso fue el mayor éxito que tuvimos al principio, por la intervención grupal. Es la que más se recomienda a la hora de empezar este tipo de intervenciones. ¿Cómo fue ese programa de deshabituación? Pues estaba formado por el Servicio de Salud Laboral, la enfermera, el médico y luego farmacia. La enfermera, ¿qué era lo que hacía? Hicimos una valoración de enfermería en el que se registraban no solamente las variables sociodemográficas, sino también qué tipo de tabaco fumaba, cuál era el consumo de tabaco acumulado, etcétera. Y luego pasábamos a la consulta de salud laboral del médico. Se hacía una intervención avanzada y entonces ahí era cuando se prescribía qué tipo de tratamiento era el que necesitaba, si era farmacológico o motivacional. Si era farmacológico se le daba un PEDIER y entonces iba al servicio de farmacia a retirar su medicación semanalmente. Todos estos tratamientos se hizo un seguimiento semanal y sobre todo por la enfermera del trabajo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué resultados tuvimos? Mirad, empezamos en 2016, un 29,2% teníamos de fumadores. En el 17 habíamos bajado ya al 21,2%. Seguimos avanzando y seguíamos desarrollando íbamos por los servicios incluso para preguntar cuándo les venía bien. Y así hasta llegar a un 18,4%. ¿Qué conclusiones?
que para hacer un programa de deshabituación tabáquica hay que hacerlo flexible para el trabajador y adaptado para el trabajador si queremos tener éxito. Y con esto conseguimos que los profesionales sanitarios sean personal modélico. Si ellos son los que están de cara a la población, ellos son el modelo que tienen a continuar. Por lo tanto, nosotros no podemos decirle a alguien deja de fumar si nosotros no lo dejamos. Y por último, deciros esta foto. Fue en mi centro, tiene la acreditación nivel oro por la Red Europea de Centros Sanitarios Libres de Humo. Se nos dio en el 2018 y ahí lo que más se premió fue la experiencia que teníamos en salud laboral por la deshabituación tabáquica. Muchas gracias y lamento haberme pasado. Gracias, Francisca. Bueno, mis felicitaciones al esfuerzo realizado por todos los ponentes. Las comunicaciones tipo póster están colgadas en la web oficial del Congreso. A la 1 del mediodía tenemos el reparto de premios, ¿vale? De las comunicaciones ORRE y tipo póster. Nos vamos a tomarnos un cafelillo que nos lo merecemos y a las 11:30 continuamos con la siguiente mesa, ¿vale? Damos por finalizada la mesa de comunicaciones orales. Gracias.